¿Alguna vez te has sentido atrapado en medio de una pelea que no es la tuya, pero que te afecta profundamente? Una pelea en la que, aunque intentas mantenerte al margen, los ecos del conflicto resuenan constantemente y cada decisión que tomas podría cambiar tu destino para siempre. Esta es la historia de España durante la Segunda Guerra Mundial. Una nación que, aunque no participó activamente en la guerra, se encontró profundamente influenciada por los eventos que se desarrollaban a su alrededor. A finales de la década de 1930, España había sobrevivido a uno de los conflictos más devastadores de su historia, la Guerra Civil Española. El país estaba destrozado, no solo en términos de infraestructura y economía, sino también moralmente dividido entre vencedores y vencidos. Mientras el resto del mundo se preparaba para una guerra global, España estaba luchando por sanar sus heridas internas bajo el régimen dictatorial de Francisco Franco. Franco, un líder astuto y pragmático, sabía que España no estaba en condiciones de involucrarse en otro conflicto. Sin embargo, no podía ignorar la realidad que lo rodeaba. Europa estaba al borde del colapso y las potencias del Eje y los aliados estaban cada vez más interesados en atraer a España hacia su causa. La neutralidad de España no fue simplemente una postura pasiva, sino una jugada calculada en un tablero diplomático peligroso. ¿Qué decisiones tomó Franco? ¿Cómo navegó España entre la presión de Hitler y Mussolini, por un lado, y de Churchill y Roosevelt, por el otro? Esta es la historia de cómo un país fracturado intentó mantenerse al margen de una guerra mundial, mientras luchaba por no ser arrastrado al caos. España durante la Segunda Guerra Mundial se enfrentó a un dilema monumental: cómo sobrevivir y mantener su soberanía en medio de un conflicto global sin involucrarse directamente. La tarea de Franco fue clara: mantener a España neutral, o al menos no alinearse totalmente con ninguna de las potencias, mientras que al mismo tiempo aprovechaba la guerra para reconstruir su economía y afianzar su régimen. Para entender esta postura, primero necesitamos desglosar las presiones externas e internas que enfrentaba España en ese momento. A nivel externo, tanto el Eje como los aliados veían a España como un aliado potencial clave debido a su posición estratégica, controlando el estrecho de Gibraltar y sirviendo como puerta de entrada al Mediterráneo. Pero a nivel interno, Franco tenía que lidiar con las profundas divisiones ideológicas que aún existían dentro de España, con un país dividido entre las cicatrices del fascismo, el republicanismo y el comunismo. Este es un recorrido por las decisiones políticas, las estrategias diplomáticas y los momentos clave que mantuvieron a España al margen del conflicto, a pesar de que la guerra estaba justo en su puerta. Franco y la neutralidad española, la jugada del equilibrio. Uno de los aspectos más fascinantes de la posición española durante la Segunda Guerra Mundial fue la habilidad de Francisco Franco para jugar un juego de equilibrio diplomático. Tras la victoria del bando nacionalista en la Guerra Civil Española, Franco se encontraba en una situación delicada. Por un lado, estaba agradecido por el apoyo que recibió de Hitler y Mussolini durante la Guerra Civil. Ambos líderes fascistas habían enviado tropas y armamento para ayudar a los nacionalistas a derrotar a la Segunda República Española. Sin embargo, España estaba destrozada. La economía estaba en ruinas y el país no tenía los recursos para involucrarse en otro conflicto bélico. Franco lo sabía muy bien. Aunque simpatizaba con las ideologías fascistas del Eje, sabía que involucrar a España en la guerra sería desastroso. Así que optó por declarar una política de neutralidad al inicio del conflicto en 1939. Pero, ¿era realmente neutral? La neutralidad de Franco era más bien un baile estratégico. En 1940, cuando la Alemania nazi estaba en su apogeo tras la invasión de Francia, Franco dio un paso más allá al declarar una neutralidad no beligerante.
Esto significaba que, aunque no participaba directamente en el conflicto, España claramente simpatizaba con las potencias del Eje. Esto le permitió a Franco mantenerse en buenos términos con Hitler y Mussolini sin comprometer a España en el conflicto. Sin embargo, esta postura no era tan sencilla. A medida que la guerra avanzaba, Franco se enfrentó a presiones crecientes por parte de ambos bandos. Hitler, en particular, estaba interesado en atraer a España a la guerra. El dictador alemán quería que España le permitiera utilizar el territorio español para controlar el estrecho de Gibraltar, un punto estratégico clave para el acceso al Mediterráneo. Aquí es donde Franco mostró su astucia. En una famosa reunión en Hendaya en octubre de 1940, Hitler y Franco discutieron la posibilidad de que España entrara en la guerra del lado del Eje. Franco, sin embargo, hizo demandas excesivas, pidió grandes cantidades de ayuda económica y armamento, así como territorios en el norte de África que estaban controlados por Francia. Estas exigencias eran tan elevadas que Hitler no pudo aceptarlas. Al final, Franco logró lo que quería: mantenerse fuera de la guerra sin romper completamente con Hitler. Los voluntarios españoles, la División Azul. Aunque España se mantuvo oficialmente neutral, esto no significa que no hubiese participación alguna en la guerra. Aquí es donde entra en juego la División Azul, una unidad de voluntarios españoles que luchó en el frente oriental junto a los nazis contra la Unión Soviética. Franco, queriendo devolver el favor a Hitler por su ayuda durante la Guerra Civil, permitió que miles de españoles se alistaran como voluntarios para combatir en el frente ruso. Estos soldados, en su mayoría falangistas y excombatientes de la Guerra Civil, vieron en esta participación una oportunidad para luchar contra el comunismo, que veían como el principal enemigo de la España franquista. La División Azul, o División Española de Voluntarios, fue enviada al Frente Oriental en 1941 y luchó en batallas claves como el sitio de Leningrado. Aunque oficialmente España no estaba en guerra, estos hombres representaban una conexión clara entre el régimen de Franco y el Tercer Reich. Sin embargo, la participación de la División Azul no duró mucho tiempo. A medida que la guerra comenzó a girar en favor de los aliados, Franco decidió retirar oficialmente a la unidad en 1943, queriendo evitar represalias de los aliados si estos ganaban la guerra. No obstante, algunos voluntarios españoles optaron por quedarse y continuar. Al mismo tiempo que Franco mantenía una relación cuidadosa con Hitler, también tenía que lidiar con los aliados, en especial con Reino Unido y Estados Unidos. Ambos países veían a España con recelo. Aunque comprendían que España estaba devastada tras su guerra civil, sabían que Franco tenía inclinaciones fascistas y temían que España pudiese unirse al Eje en cualquier momento. Gran Bretaña, en particular, estaba preocupada por la seguridad del estrecho de Gibraltar, que era vital para el control británico del Mediterráneo. Si España se aliaba abiertamente con el Eje, los británicos corrían el riesgo de perder esta posición estratégica. Por ello, Churchill utilizó la diplomacia y el espionaje para asegurarse de que Franco no diera ese paso. En respuesta a las crecientes presiones, Franco comenzó a distanciarse poco a poco de las potencias del Eje a medida que la guerra avanzaba. Esto se volvió especialmente evidente a partir de 1942, cuando las victorias aliadas en el norte de África y en el frente oriental comenzaron a cambiar el curso de la guerra. Franco, siempre pragmático, entendió que los aliados probablemente ganarían y empezó a tomar medidas para evitar futuras represalias. Al final de la Segunda Guerra Mundial en 1945, España había logrado evitar la destrucción que la guerra trajo a gran parte de Europa. Pero el precio de esta neutralidad estratégica fue alto. Aunque Franco logró mantener a España fuera del conflicto, su régimen quedó aislado internacionalmente tras la guerra.
Los aliados, que veían a Franco como un remanente del fascismo europeo, excluyeron a España de organizaciones internacionales como las Naciones Unidas y la sometieron a un embargo diplomático y económico que duró varios años. Sin embargo, con el tiempo, la Guerra Fría y el miedo al comunismo cambiaron la perspectiva de los aliados hacia España. En la década de 1950, Estados Unidos, preocupado por la expansión soviética en Europa, comenzó a ver a España como un aliado potencial en la lucha contra el comunismo. Este cambio permitió que el régimen de Franco sobreviviera hasta su muerte en 1975 y finalmente España comenzó su transición hacia la democracia. La historia de España durante la Segunda Guerra Mundial es una lección sobre la supervivencia en tiempos de crisis. Aunque el país no luchó en las trincheras, la guerra dejó una marca profunda en su historia. España navegó por uno de los periodos más peligrosos del siglo XX y lo hizo a través de una combinación de pragmatismo, diplomacia y un cálculo frío de las realidades políticas de su tiempo.